Se suponía que iba a ser un viaje ordinario por carretera. Solo otro viaje de verano por las polvorientas carreteras de Arizona. Pero en esa calurosa tarde de julio de 1995, las vidas de David y Marle Blackwell serían destrozadas por una decisión única y retorcida. Una decisión que los enviaría directamente al corazón de una pesadilla. Todavía no lo sabían, pero el camino por delante ya no sería la carretera que conocían. El tramo de la autopista 95 que habían conducido innumerables veces estaba a punto de transformarse en algo mucho más oscuro, algo más allá del ámbito de la lógica. El mundo a su alrededor cambiaría, y ellos también. Y todo comenzó con un joven, un niño, realmente, varado en medio de la nada. Pero este no era solo un viajero perdido. No, él no era un vagabundo del desierto. Él era algo mucho peor, y él estaba a punto de cambiarlo todo. El sol colgaba abajo, proyectando un tono naranja intenso sobre el vasto desierto de Arizona. El calor brillaba en el asfalto cuando David Blackwell agarró el volante con una sensación de inquietud que no podía explicar. Marle se sentó a su lado, sus dedos golpeando ligeramente contra la ventana, su mirada perdida en el interminable tramo de carretera que tenía por delante. Se suponía que iba a ser un viaje normal, una escapada sencilla a Yuma para visitar a la familia de David y contarles sobre su reciente fuga. No había nada de qué preocuparse, nada excepto por la extraña sensación que se había apoderado de ellos desde que salieron de Henderson, Nevada. Era un sentimiento que David trató de ignorar, pero le corroía, la sensación de que este viaje no sería como los demás. A medida que se acercaban a Boise City, el aire parecía espesarse. Una extraña presión pesaba sobre sus pechos. Era como si la tierra misma se hubiera vuelto pesada, el peso de una presencia invisible presionándolos. Y entonces, como en el momento justo, Marle rompió el silencio. «David, mira». Ella susurró, con la voz temblorosa. Los ojos de David siguieron su dedo, apuntando hacia algo más adelante, algo en medio de la carretera. Al principio, pensó que era solo un espejismo, un truco del desierto. Pero no, esto era real. Allí, de pie en medio de la carretera, había una figura, un niño. No era un hombre, solo un niño, de apenas 17 años, con el pelo despeinado, la ropa rasgada y sucia, el rostro pálido como si estuviera sin color. «¿Qué demonios?», David murmuró, su pie flotando sobre el freno. El corazón de Marle dio un vuelco. «¿Deberíamos parar? ¿Y si está en problemas?». David dudó, en medio de la nada, en un tramo desolado de la carretera. ¿Quién dejaría a un adolescente varado aquí? Pero algo en el niño, que estaba tan quieto, hizo que David se sintiera incómodo. No se movía, ni siquiera parpadeaba. El coche se detuvo lentamente a su lado. El chico no se inmutó, no los miró, no reconoció su presencia en absoluto. David bajó la ventanilla, tratando de calmar sus nervios. «Oye, ¿estás bien?». La voz de David era firme, pero con un toque de incertidumbre. El chico no habló. Se limitó a mirar al frente, con los ojos oscuros vacíos y sin vida, como los de alguien que había visto demasiados horrores del mundo para seguir siendo humano. Marle abrió la puerta, saliendo con cautela. «Tenemos que ayudarlo, David. Es solo un niño». De mala gana, David la siguió. Intentaron hablar con él, pero el niño permaneció en silencio, con los ojos vacíos como si su mente estuviera en otra parte. Después de varios largos momentos de tratar de involucrarlo, David tomó una decisión. «Lo estamos llevando a la estación de policía más cercana. Necesita ayuda». Obligaron al niño a sentarse en el asiento trasero del automóvil. No se resistió, ni siquiera reconoció que lo estaban moviendo. Toda la situación se sintió mal, como un mal presagio que se cernía sobre ellos. Pero no tenían elección. A medida que continuaban por la carretera, la tensión en el automóvil solo crecía. El silencio se sintió sofocante. David seguía mirando al chico por el espejo retrovisor. Había algo en él, algo raro. Sus ojos no se movieron, no parpadearon, no siguieron el paisaje que pasaba. Era como un fantasma. Y entonces sucedió. Marle, mirando por la ventana, sintió una extraña sensación de roer en el estómago.
Era como si el mundo a su alrededor estuviera cambiando, deformándose. Parpadeó, tratando de sacudirse el sentimiento, pero el aire se sentía espeso, como si el desierto mismo de repente se hubiera vuelto vivo, observándolos. David guardó silencio, con los ojos fijos en la carretera que tenía por delante, pero su agarre al volante se tensó. Él también lo sintió. El aire a su alrededor parecía presionarlos por todos lados, exprimiendo la vida del automóvil. De repente, sin previo aviso, el chico habló. Su voz apenas era un susurro, pero les enviaba escalofríos por la columna vertebral. ¿En qué estado estoy?, preguntó, sus palabras extrañas, casi desapegadas. David y Marle intercambiaron una mirada rápida y confusa. ¿A qué te refieres? Estás en Arizona, respondió David, tratando de sonar tranquilo, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. No pudo evitar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. El chico parecía no escucharlo, o tal vez simplemente no le importaba. Sus ojos, aún desenfocados, se dirigieron hacia la ventana como perdidos en un mundo propio. No, se supone que debo estar en Arkansas, murmuró el niño, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Fue entonces cuando el corazón de David se desplomó. Su aliento se le quedó atrapado en la garganta. ¿Arkansas? ¿Cómo pudo él? Pero antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada, el aire en el automóvil pareció cambiar nuevamente. La presión a su alrededor se hizo más pesada, más espesa, como si ya no estuvieran conduciendo por una carretera en Arizona. Algo se estaba retorciendo doblando. El tiempo mismo se sintió como si se estuviera deformando, arrastrándolos a un lugar donde no deberían estar. A medida que se acercaban a las afueras de Buyad City, los faros del automóvil iluminaron una extraña curva en la carretera, una que no había estado allí hace unos momentos. El corazón de David latía con fuerza en su pecho cuando el auto de repente giró hacia la derecha. Tiró de la rueda, pero ya era demasiado tarde. El mundo parecía ralentizarse, estirándose como una pesadilla. Los neumáticos gritaron contra el asfalto mientras caían en picado por una pendiente pronunciada. El automóvil chocó contra una gran roca antes de detenerse. Todo se quedó quieto. El aire estaba muerto. El silencio era sofocante. El corazón de Marle le martilló en el pecho. Miró a su alrededor confundida. Esto no estaba bien. Ella conocía este camino. Se suponía que este tramo de la autopista 95 era recto, tan recto que se podía ver por millas. Pero ahora se curvaba hacia la oscuridad, y ella no tenía idea de dónde estaban. David, ¿qué acaba de pasar? Su voz era ronca, como si las palabras tuvieran que abrirse camino. David estaba pálido. Agarró el volante, con los nudillos blancos. Yo, no lo sé. Este no es el camino. No debería estar aquí. Ambos salieron del auto, pero incluso mientras estaban parados en la tierra suave y desigual de la colina donde se habían estrellado, algo andaba mal. El paisaje había cambiado. Las montañas a lo lejos no eran familiares, y el desierto mismo se sentía diferente. Las plantas estaban todas mal, el aire sabía extraño. David la miró, con la voz entrecortada. Mara, ya no estamos en Arizona, ¿verdad? Ella no sabía cómo responder. Ella también lo sintió. El cambio. Era como si se hubieran deslizado a través de una especie de grieta invisible hacia otro mundo. Pero no tenían respuestas, solo preguntas. Y entonces lo vieron. A lo lejos, a unos 50 metros de distancia, había un remolque de camping verde y blanco sentado, extrañamente fuera de lugar. Vamos a comprobarlo. Tal vez haya alguien allí, dijo David, su voz ahora mezclada con miedo. Él la agarró de la mano y la empujó hacia el remolque. Pero mientras caminaban, un pensamiento escalofriante pasó por la mente de Marle. Si encontramos a alguien allí, ¿quiénes serán? Los pasos de David y Marle eran suaves contra la tierra seca, pero para ellos, cada sonido se sentía amplificado. El aire nocturno, ahora más frío que antes, parecía envolverlos como una mano invisible. El inquietante silencio del desierto solo se rompía con el zumbido distante de los insectos, pero incluso eso se sentía mal distorsionado, como si fuera parte de un sueño del que no podían escapar.
David tiró de la mano de Marle, con más fuerza que antes. «Tenemos que seguir moviéndonos», murmuró, con la voz tensa. «Algo no se siente bien». El corazón de Marle estaba en su garganta. Su respiración era superficial. No pudo evitar la sensación de que se suponía que no debían estar aquí. Era como si el mundo mismo contuviera la respiración, observándolos. Cada paso que daban parecía arrastrarlos más profundamente a una pesadilla y, sin embargo, no podían detenerse ahora. Tenían que encontrar respuestas. Respuestas al niño, al camino que nunca había existido, al giro de la realidad en el que habían caído. El tráiler permanecía allí, intacto, pero extrañamente, equivocada. Su exterior verde y blanco brillaba a la tenue luz de los faros del automóvil, pero no era el resplandor del calor. Hacía frío, antinatural, como si la propia luz intentara advertirles. David vaciló antes de acercarse a la puerta. El mango de metal oxidado parecía viejo, desgastado, como si hubiera estado esperando a alguien durante años. ¿Pero quién? ¿Y por qué se sentía como si los estuviera esperando? ¿Has oído eso? La voz de Marle tembló mientras se paraba unos metros detrás de él, sus ojos escaneando el área a su alrededor. David se detuvo, con la mano en la puerta. Él la miró. Un escalofrío le subía por la columna vertebral. ¿A qué te refieres? ¿Lo es? Es como si alguien estuviera susurrando. Le susurró, su voz apenas audible. No puedes oírlo. David se quedó quieto, escuchando. Al principio, no escuchó nada. Solo el viento, el zumbido distante de los insectos y el sonido de los latidos de su propio corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Pero luego, débilmente, desde el interior del tráiler, allí estaba. Un susurro, apenas un suspiro de sonido, pero estaba allí. «Ayúdame, help, ayúdame», de la voz era débil, tensa, como si viniera de alguien que había estado atrapado durante demasiado tiempo. Sin pensarlo, David abrió la puerta. Crujió ruidosamente, un sonido que pareció resonar en el vacío, haciendo que los pelos de su cuello se erizaran. Entró, Marle justo detrás de él. El interior estaba débilmente iluminado, pero no por ninguna luz que pudieran ver. El aire se sentía pesado, espeso con el olor a polvo, madera vieja y algo más, algo metálico, como el olor a sangre. El remolque era pequeño, estrecho, con papel tapiz descascarillado y muebles rotos esparcidos por todas partes. El piso estaba cubierto de tierra y mugre, y el aire tenía una cualidad rancia y sofocante. Pero lo más extraño fue la sensación de que no estaban solos. Marle también podía sentirlo, algo en la boca del estómago que le decía que este lugar estaba mal, que había estado mal durante mucho tiempo. David cogió el interruptor de la luz, pero cuando lo accionó, no pasó nada. La habitación permaneció en la oscuridad, excepto por el tenue resplandor que provenía de algún lugar más profundo del interior. Le tembló la mano cuando se volvió hacia Marle, su voz apenas por encima de un susurro. «Tenemos que irnos. Ahora». Pero cuando se dio la vuelta para irse, algo lo detuvo, un leve sonido, como el crujido de papel o tela. Dio vueltas, con el corazón acelerado. Desde la esquina más alejada del tráiler, surgió una figura. No era el chico de la carretera. No era una persona en absoluto. La figura era humanoide, pero distorsionada, retorcida. Su piel era pálida, casi translúcida, y su rostro, si es que se podía llamar así, era un borrón de rasgos, en constante cambio, como si no pudiera decidir qué quería ser. Sus ojos eran la parte más horrible, pozos negros, vacíos e interminables, absorbiendo toda la luz a su alrededor. «¿Quién eres tú?» La voz de David se quebró. Sus piernas se sentían como hechas de piedra, incapaces de moverse. La cosa no respondió. Simplemente se quedó allí, mirándolos, abriendo la boca de par en par, demasiado. Y entonces habló, su voz un chillido confuso e inhumano que hizo que las paredes del tráiler parecieran temblar. «No deberías haber venido. No deberías haber venido a la parábola». La sangre de David se enfrió. «Él. Parábola». La figura se inclinó más cerca. Su boca se abrió increíblemente como si estuviera a punto de tragárselas enteras. «Estás aquí. Ahora eres parte de eso», siseó la voz.
Has cruzado la línea. Has entrado en el lugar donde el tiempo y el espacio no importan. Has visto lo que no debería verse. Marle gritó, tirando del brazo de David. Tenemos que salir de aquí, ahora. Pero la figura ya se movía, su forma retorcida flotando hacia ellos con una velocidad antinatural. El aire parecía espesarse a medida que se acercaba, la temperatura bajaba y las sombras se oscurecían cada vez más. David tiró de Marle hacia la puerta, pero mientras corrían, el remolque pareció alargarse, estirándose frente a ellos. Era como si el mundo mismo se hubiera desplazado, deformándose hacia un espacio donde nada era familiar. De repente, la puerta se cerró de golpe, atrapándolos adentro. La mente de David se aceleró, entrando el pánico. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este lugar? Intentó abrir la puerta, pero no se movió. El mango de metal se sentía frío, casi vivo en su mano. El aire se estaba sofocando ahora, espeso por una presencia que los presionaba, aplastándolos con cada respiración. Las paredes del tráiler parecían latir, como el latido del corazón de algo antiguo, algo que los había estado esperando. Detrás de ellos, la voz distorsionada de la figura resonó una vez más. Nunca te irás. Una vez que entras, perteneces a la parábola. El corazón de David dio un vuelco. La parábola, el nombre resonó en su mente, como un susurro del pasado. ¿Qué significaba? ¿Cómo habían terminado aquí? Cuando el tráiler pareció acercarse a ellos, Marle agarró el brazo de David, con el rostro pálido de miedo. David, ni tenemos que encontrar una salida. Pero miraran donde miraran, la puerta estaba cerrada con llave, las ventanas cerradas herméticamente. El tráiler estaba vivo, y ellos eran sus prisioneros. Y en algún lugar a lo lejos, el susurro bajo de la voz del niño los llamó. «Ayúdenme, deberías haberme ayudado». El aire en el remolque se sentía espeso, como si estuviera vivo y respirando. Cada respiración que tomaban parecía llenar sus pulmones con algo asqueroso, algo antinatural. Las paredes, que alguna vez solo pelaban papel tapiz y muebles viejos, ahora parecían latir con un ritmo inquietante y enfermizo, como el latido del corazón de una criatura gigante y antigua. David volvió a intentar abrir la puerta, con las manos temblorosas mientras agarraban el frío metal. La puerta no se movía. Era como si se hubiera convertido en parte del remolque mismo, bloqueado por algo mucho más allá de su comprensión. Se volvió hacia Marle, con pánico en sus ojos. «Tenemos que salir, ahora», jadeó, con la voz entrecortada. Pero Marle no lo miraba. Ella estaba mirando algo, no, a alguien, al otro lado de la habitación. Los ojos de David siguieron su mirada, y su corazón se detuvo. La figura que una vez había estado detrás de ellos estaba ahora en el centro de la habitación, su cuerpo flotando, sus pies sin tocar el suelo. Su boca se abrió de nuevo, demasiado ancha, demasiado grotesca, mientras hablaba con esa misma voz confusa y chirriante que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. «Deberías haberte ido cuando tuviste la oportunidad. Cruzaste el umbral. Ahora estás aquí». La piel de David se le erizó. «¿Qué es este lugar?», gritó, su voz desesperada. «¿Qué quieres de nosotros?». La figura inclinó la cabeza, su rostro retorciéndose en algo que podría haber sido una sonrisa, incluso si fuera humano. «No queremos nada de ti», susurró, «excepto que te unas a nosotros en la parábola. Aquí es donde las cosas terminan, donde se encuentran los perdidos». David se volvió hacia Marle, con los ojos muy abiertos de miedo. «Marle, tenemos que irnos, tenemos que salir de aquí». Su voz se quebró, un sollozo se le escapó, pero Marle estaba congelada, su rostro pálido, su cuerpo temblando. No podía apartar los ojos de la figura. Y luego, volvió a hablar, su voz un silbido resbaladizo que pareció meterse en sus oídos y hacerles doler la mente. «No mires hacia otro lado. No le des la espalda. Este lugar, toma lo que quiere. No te deja ir». La habitación se enfrió. La temperatura bajó tan repentinamente que el aliento de Marle se empañó frente a ella. No era solo frío. Era el tipo de frío que se asentaba profundamente en tus huesos, el tipo que te hacía sentir como si algo antiguo te estuviera observando,
esperando a que cometieras un error. David la agarró del brazo, con fuerza mientras intentaba jalarla hacia la puerta nuevamente. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que encontrar una salida. Pero a medida que se acercaba a la puerta, el remolque volvió a moverse. Las paredes se retorcieron, el suelo pareció doblarse bajo sus pies y el mismo aire a su alrededor pareció deformarse. La puerta, que alguna vez fue una barrera sólida, ahora parecía conducir a ninguna parte. Un vacío negro más allá del umbral que se extendía hacia un abismo oscuro e interminable. No, no, no. David gritó, apartándose de la puerta, con la mente acelerada. Esto no fue posible. Esto no podría estar pasando. Marle, aún temblando, volvió la mirada hacia la ventana. Estaba agrietada. Una fina franja de luz de luna atravesaba la oscuridad, pero incluso eso se estaba desvaneciendo. Afuera, el desierto también había cambiado. El camino que alguna vez había sido recto e interminable ahora era un laberinto sinuoso, retorciéndose en formas imposibles que desafiaban las leyes de la física. Y luego vino el susurro. El mismo susurro que habían escuchado antes, el mismo que habían escuchado del niño. «Ayúdame, Help, ayúdame». El corazón de David se aceleró. Esa voz es él, el chico. Él está aquí. Pero Marle no estaba escuchando. Su mirada se había fijado en algo en la esquina del tráiler, algo tan tenue que era casi invisible, pero sentía que el aire a su alrededor vibraba con energía. Lentamente, como si la atrajeran, Marle comenzó a moverse hacia la esquina, sus pasos vacilantes pero inevitables. «Marle, no». David gritó, pero ya era demasiado tarde. Ella ya estaba allí, parada frente a una puerta oscura que nunca antes había estado allí. Era como si el remolque lo hubiera parido en un instante. Una puerta que conducía más profundamente a la oscuridad, más allá de las paredes del remolque, a algo aún más oscuro. La voz volvió a sonar, más suave esta vez, pero llena de terror. «No ha terminado. Todavía no. No ha hecho más que empezar». La mano de Marle tocó el pomo de la puerta. Sus dedos rozaron el frío metal. Pero David le dio un tirón hacia atrás. «No», él gritó, arrastrándola lejos. «No sabemos qué hay al otro lado. No lo abras». Pero Marle, con los ojos muy abiertos por una mezcla de miedo y algo más, curiosidad, o tal vez desesperación, lo miró. «No creo que tengamos otra opción. Tenemos que entrar». El corazón de David latía con fuerza en su pecho mientras luchaba por retenerla, pero Marle era más fuerte que nunca. Ella se soltó de sus manos y abrió la puerta de un tiro, y lo que vieron más allá fue suficiente para enfriar la sangre de David. Un vasto e interminable abismo se extendía ante ellos, un océano de niebla oscura y arremolinada que se movía con una voluntad antinatural, casi sensible. No había estrellas, ni luna, ni señales de nada familiar. Solo oscuridad, y en esa oscuridad, algo se movía hacia ellos. Algo vivo. El aliento de David se le quedó atrapado en la garganta. «¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa?» Pero Marle, con su rostro como una máscara de terror, no pudo responder. La cosa ahora estaba más cerca, su forma tomaba forma, pero no era una forma en absoluto. Era una masa de sombras retorciéndose, moviéndose y retorciéndose, una cosa que no tenía forma real, ni estructura sólida. Pero a medida que se acercaba, David pudo sentir su presencia fría y sofocante, presionándolo por todos lados. Marle gritó, pero ya era demasiado tarde. La cosa estaba sobre ellos. La cosa en la entrada ya no era una masa informe de sombras. Se estaba solidificando ante sus ojos, tomando una forma espeluznante, algo casi humano pero distorsionado. Su cuerpo retorcido en ángulos imposibles, extremidades demasiado largas, dedos demasiado delgados y su piel resbaladiza y negra como la superficie de un océano manchado de petróleo. Su cara, si pudieras llamarlo así, era una máscara irregular de ojos huecos y vacíos, y una boca abierta que se extendía normalmente ancha, llena de filas y filas de dientes, afilados como vidrios rotos. El grito de Marle resonó a través del tráiler, pero fue tragado entero por la cosa en la puerta. David sintió que su estómago daba un paso lento y deliberado hacia adelante.
No podía respirar. Era como si su cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar. Sus pies pegados al suelo, su mente gritándole que corriera, que hiciera algo, lo que fuera. Pero sus extremidades se negaron a obedecer. Los ojos de la cosa, si es que se les puede llamar ojos, se movieron lentamente hacia Marley y sonrió. Esa sonrisa no era una sonrisa de alegría o diversión, sino una sonrisa de hambre. Una sonrisa que le heló la sangre a David. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Cada uno golpeaba un tambor ensordecedor en sus oídos. Quería gritar, decirle a Marley que corriera, pero no podía formar las palabras. Yo creo que nos quiere Bis, susurró Marley, con la voz temblorosa. Dio un paso adelante, casi como atraída por él, con las piernas moviéndose sin control. Era como si el mismo aire a su alrededor tuviera un tirón, arrastrándola más cerca, empujándola hacia la pesadilla que estaba frente a ellos. David trató de moverse, trató de jalarla hacia atrás, pero su cuerpo no le obedeció. Él solo pudo mirar mientras ella se acercaba a la criatura. «No perteneces aquí», silbó la cosa, su voz distorsionada, como si varias voces hablaran a la vez, todas luchando por ser escuchadas. «Este lugar, este mundo, ya no es tu mundo. Has cruzado la línea, David. Marley, bienvenido a la parábola». A David se le cayó el estómago. La palabra parábola resonó en su mente como un trueno. Esa palabra, de eso había hablado Jafe Kelly, de lo que la voz en la oscuridad les había susurrado. Pero nunca habían entendido su verdadero significado hasta ahora. Marley dio otro paso adelante. Su expresión había cambiado. Su miedo, ese terror inicial que había nublado todos sus pensamientos, parecía desvanecerse. Era como si algo más oscuro, estuviera echando raíces dentro de ella. Sus ojos, una vez muy abiertos de miedo, ahora tenían un brillo frío y distante en ellos, una mirada distante que hacía que la sangre de David se enfriara aún más. Ella ya no era ella misma. «No». David gritó, con la voz ronca mientras corría hacia adelante, agarrándola del brazo, tratando de hacerla retroceder. Pero su agarre resbaló. Era como si su cuerpo se hubiera convertido en piedra. Ya no fuera maleable, ya no fuera suyo. Su rostro se volvió lentamente hacia él, pero sus ojos ya no lo reconocieron. «Marley, no hagas esto. Por favor, no dejes que te lleve». Pero ya era demasiado tarde. La cosa en la puerta extendió una mano larga y esquelética, y en el momento en que tocó el brazo de Marley, su cuerpo se sacudió violentamente. Su boca se abrió en un grito silencioso, y todo su cuerpo tembló con una fuerza antinatural. El aire a su alrededor comenzó a zumbar, vibrando con una energía terrible. Las paredes del tráiler parecían cerrarse a su alrededor, deformándose, estirándose y retorciéndose, como si la realidad misma se estuviera doblando, como si ya ni siquiera estuvieran en la tierra. David estaba gritando, sacudiéndola, tratando de alejarla, pero era como si estuviera luchando contra una ola de miedo puro y sofocante. La oscuridad que una vez había estado confinada al remolque ahora se extendió por todo. Una oscuridad tan profunda que se tragó todo por completo. Las ventanas se rompieron, el techo se agrietó y un sonido gutural bajo, como el gruñido de una bestia antigua, llenó el aire. Y luego, tan rápido como había comenzado todo, el tráiler desapareció. La parábola los había reclamado. David y Marley ya no estaban en el tráiler. Ya no estaban en el mundo que habían conocido. Estaban parados en un desierto interminable. El horizonte se extendía eternamente, y el cielo sobre ellos era de un negro verdoso enfermizo, arremolinándose con nubes de tormenta antinaturales que se agitaban como un vórtice. El suelo bajo sus pies estaba agrietado, seco y quebradizo, como si no hubiera visto agua en siglos. David se volvió para mirar a Marley. Ella estaba parada allí, con la expresión en blanco, los ojos muy abiertos y vacíos. Ella ya no estaba allí. En realidad no. Algo en ella se había roto, destrozado por lo que había sucedido en la parábola. La criatura, no, la cosa, estaba detrás de ellos ahora. Su forma cambiaba con cada parpadeo. Su voz resonó en sus mentes, fría e indiferente. «Ahora eres mía». Las piernas de David cedieron y se hundió en el suelo.
sintiendo el peso de la desesperación presionando por todos lados. No había escapatoria, no había salida. La parábola los había reclamado, y no había vuelta atrás. El terror que comenzó con un encuentro aparentemente inocente ahora se ha convertido en algo mucho peor. La parábola, una grieta inexplicable entre mundos, ha reclamado a David y Marle, y se han convertido en parte de algo mucho más oscuro, mucho más antiguo de lo que jamás podrían comprender. Si te encontraste agarrando tu asiento, sintiendo que tu corazón se aceleraba mientras la oscuridad se acercaba a David y Marle, asegúrate de presionar el botón de suscripción para no perderte la siguiente parte de este viaje escalofriante. Dale me gusta a este video si quieres más historias aterradoras y deja un comentario a continuación para compartir tus pensamientos. ¿Crees que hay alguna salida para David y Marle? ¿O es este su lugar de descanso final en la parábola? Háganos saber y sea parte de la conversación. Estén atentos para el próximo capítulo, donde los horrores solo aumentarán y la verdad sobre la parábola comenzará a desenredarse y